Bueno, y... Bueno, finalmente a partir de mañana a las 7 de la mañana, Paulino, Rusia le va a cortar el gas a Finlandia. El 60% del gas de uso doméstico en Finlandia proviene de Rusia, por lo tanto se quedan sin su principal fuente. Finlandia acaba de decir que tiene el gas suficiente como para poder reemplazarlo a largo plazo, hacia fin de año. El gobierno no está inquieto por lo que puede pasar próximamente, en los próximos meses. ¿Por qué? Porque llega el verano y ya acordó con Estonia que a través de un gasoducto le va a proveer de gas. Es decir, que eso será por ahora la fuente inmediata. La razón detrás de esto, la mencionabas muy bien vos recién, Paulino, la razón formal que Rusia aduce es Finlandia no quiso, como nosotros estamos condicionando a todos nuestros clientes, pagar con rublos. ¿Y por qué quiere rublos Rusia? Dos razones hay detrás de esto. Por un lado, una cuestión casi de propaganda, es decir, nosotros podemos torcerle el brazo a otros países, a las empresas proveedoras de gas en otros países y que paguen en nuestra moneda. Y por el otro lado, sostener el rublo que en las primeras semanas de post-invasión tuvo una caída abrupta y vertiginosa y ahora logró estabilizarse. Esas son las dos razones, pero la gran razón, el gran marco de esta decisión por parte del Kremlin y de las grandes empresas de energía de Rusia es básicamente que la OTAN corta con una historia de casi 50, 60 años de una relación casi de neutralidad respecto de la OTAN por su cercanía tanto geográfica como política histórica con Rusia, corta con eso para finalmente dar el paso de entrada a la OTAN. Ahora, Irene, esto tiene que ver sobre todo con la expresión de deseo o, bueno, que ya se mostró en acción tanto de Suecia como de Finlandia, pero que sin embargo, sin el visto bueno de Turquía, no se va a hacer efectivo, ¿no? Mira, ahí hay muchísima ambigüedad respecto de qué va a suceder efectivamente con la decisión del gobierno de Recep Erdogan, el presidente turco. ¿Por qué? Básicamente lo que dice Turquía es que si quieren entrar, que inicien el proceso de entrada a la OTAN. Recordemos, la OTAN es una alianza atlántica de defensa mutua con 30 miembros. Con un solo veto se traba un ingreso. Ahora, Turquía dice... pone en escena toda esta declaración. ¿Por qué? Porque básicamente contra Suecia es su oposición, a un país al que acusa de respaldar a dirigentes kurdos, a los cuales Turquía considera terroristas. Pero detrás de escena, detrás de bambalinas, los funcionarios de la OTAN y los especialistas europeos creen que no es más que una puesta en escena declarativa por parte de Erdogan para mantener, digamos, para hacerle el juego a la política interna, pero que finalmente no se va a oponer al ingreso de Finlandia y Suecia. Hay sí dentro de... Digamos, eso es por un lado la OTAN. Después está la política energética de Europa y la Unión Europea respecto del gas y del petróleo ruso. Y ahí sí la oposición ya de Hungría, recordemos, Víctor Orbán es el gran aliado de Putin dentro de la UE, un presidente de las mismas características, un aprendiz de autócrata. Él sí se opone al veto del petróleo y el gas ruso por parte de la Unión Europea, y eso sí va a ser condicionante para la política o para cómo la Unión Europea puede llegar a cortar el lazo que hoy fundamentalmente mantiene con vida las arcas de Rusia. Está muy bien lo que planteas. Más allá de otras disquisiciones, hay algo que a mí me impactó, quiero compartirlo, quiero que lo compartamos, quiero que nos lo cuentes, Ine, además. Estos videos que se han ya revelado que muestran definitivamente cómo los soldados rusos terminan ejecutando a los ucranianos en Bucha. Ahí están las imágenes. Sí. ¿De qué hablamos, Ine? Exacto. Y contextualizar, ayúdanos a entenderlos. Bueno, Bucha junto con Mariupol son los dos nombres del drama más profundo de los civiles en Ucrania. ¿Por qué? Porque básicamente ahí, Elio y Paulino, hubo todo tipo de ejecuciones y vejámenes contra la población civil por parte de las tropas rusas. ¿Por qué Bucha? Bucha es un suburbio de Kiev donde a donde llegaron las tropas rusas aproximadamente el 3-4 de marzo, 10 días después de la invasión. Y llegaron con todo su poderío y llegaron cuando todavía se creían invencibles. Hoy ya las sabemos
invencibles, pero en ese momento se creían invencibles y se dedicaron a hacer todo tipo de tropelías contra la población civil. Cuando las tropas rusas dejan Bucha, ya hacia fines de marzo, los ucranianos y el resto del mundo nos topamos con un escenario dantesco, que son los cuerpos de personas ejecutadas en las calles. Rusia inmediatamente dijo, no fuimos nosotros, fueron las propias tropas rusas, tropas ucranianas, que hicieron esto para echarnos la culpa a nosotros. Pues bien, en estas imágenes que vemos ahora, Paulino y Helio, son imágenes que el New York Times se dedicó a analizar, tiene un poderosísimo equipo de análisis y verificación de imágenes que rondan en las redes sociales, se dedicó a analizar esto que vemos acá. Y ven ahí esa línea, esa fila de prisioneros ucranianos civiles que fueron arrestados por las tropas rusas en la calle, que entraron a sus casas y se llevaron a los hombres civiles ucranianos. Bien, todos esos hombres ucranianos fueron llevados ahí a donde vemos, detrás de un edificio que era usado como una base transitoria de las tropas rusas, y fueron ejecutados ahí. Sus cuerpos fueron encontrados ahí. Digamos, en la sucesión, en el encadenamiento de hechos, no hay lugar o margen posible para que esas ejecuciones hayan sido perpetradas, muestra el New York Times, por las tropas ucranianas. Es decir, que una vez más se desmiente a la versión, a la propaganda rusa que dice estas atrocidades, estos crímenes de guerra y, ojo, crímenes contra la humanidad fueron perpetrados por Ucrania. Pues bien, no. Acá está la muestra de que fueron las tropas rusas. Muy fuerte. Inés, gracias como siempre, ayudarnos a entender estas cosas. Un beso enorme. Chau, Inés. Hoy Rusia y Mali acordaron justamente suministros de armamento, trigo y petróleo. El G7 confirmó que va a aportar 19.800 millones de euros, naturalmente para apuntalar a Ucrania en la guerra. Pero el Senado de los Estados Unidos validó un préstamo de 40.000 millones de dólares. Opa, otra vez. Incluso por encima de los 33.000 que había pedido Biden. Claro. Biden pide, por lo tanto, Biden festeja en Twitter, en la de Elon Musk. Biden pide 33.000 y el Senado da más. Le da 40.000 millones en ayuda militar, 86 votos a favor, 11 en contra. Con una Rusia que sí hoy confirmó que rompe relaciones por lo pronto y negociaciones con Japón debido a su postura hostil. Recuerden que tienen acuerdos, pero no han validado nunca los acuerdos de paz desde la década del 50 del siglo pasado. Y lo concreto a todo esto es que The Economist hoy lanzó una advertencia planetaria respecto a las hambrunas por venir. Lo que aquí Carlos Regazzoni algún día mencionó, etcétera, es The Economist quien advierte sobre una catástrofe alimentaria como consecuencia de la guerra. Dice que conllevará una hambruna masiva, así lo define. Bueno, eso también están determinando. Aquí mostramos el tuit en donde esto decía también el ministro de Agricultura de Estados Unidos. Lo propio hizo también el de Alemania. Correcto. Y esto se está replicando en cada uno de los estados, y la verdad es que lo que dicen es que cuanto más se extienda esta guerra, más está preocupando. Por supuesto, más allá de las muertes, los misiles, todo lo que estamos viendo en la guerra, la cantidad de gente que puede quedarse sin alimentos en el mundo, ¿no? Que, por cierto, es desgarrador, ¿no? Sí, claro. Estamos pensando en lo más elemental para sobrevivir. Nos metemos de lleno en la actualidad,